Estas son las noticias de Venezuela hoy, 19 de marzo 2021. Y vamos con más noticias internacionales hoy, noticias de Estados Unidos hoy. Las noticias más importantes del día en El Faro Informativo. Comenzamos con el desarrollo de toda la información. El jefe del Comando Sur, Craig Feller, ha dicho que Nicolás Maduro sigue aferrado al poder con apoyo de Cuba, China, el Medio Oriente y Rusia. Esta es una noticia importante del momento. La inteligencia de Estados Unidos acusó a Rusia e Irán de injerencia en las elecciones presidenciales de noviembre del 2020 y reveló que Cuba, Venezuela y la milicia chií libanesa Hezbollah también trataron de influir en el proceso, aunque su efecto fue más limitado. El jefe del Comando Sur, los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela constituyen una amenaza directa para el territorio estadounidense. Nuestro país está en el foco de la Agencia Internacional del País Estadounidense. Prueba de ello es que las agencias de inteligencia estadounidense acusaron este martes a Rusia y el Medio Oriente de haber intentado interferir en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre del 2020 y revelaron también que el país de Cuba, Venezuela, además de la milicia libanesa Hezbollah, también trataron de influir en el proceso, aunque su efecto fue más limitado, al tiempo que el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Feller, incluyó a Venezuela en la lista de las naciones que constituyen una amenaza para el país estadounidense. También aseveró que Nicolás Maduro sigue en el poder gracias al apoyo de China, Cuba, el Medio Oriente y Rusia, señores. Así de clarito como lo están escuchando, vamos con más de la noticia. El almirante Craig Feller del Comando Sur se refirió a los apoyos de estos países a Nicolás Maduro. The Venezuelan tragedy continues and migration has increased over 5 million now in the worst. La tragedia de Venezuela continúa y la migración ha aumentado más de 5 millones en la peor crisis migratoria en este hemisferio. Maduro es ilegítimo, el régimen de Maduro está totalmente arraigado y las fuerzas de seguridad de Cuba, Rusia, Irán y China apoyan su arraigado reinado de poder. Feller explicó las razones de la cercana relación de China y Venezuela. China is the greatest long-term strategic threat. En una comparecencia ante el Senado, Feller apuntó que Cuba, Venezuela y Nicaragua perpetúan la corrupción, desafían la libertad y la democracia y son una amenaza directa para el territorio estadounidense. Para el almirante, estos países son un desalentador desafío al que no podemos enfrentarnos por nuestra cuenta. La única forma de contrarrestar estas amenazas es fortalecer a nuestros socios en la región, ha dicho Feller, refiriéndose a Colombia y Brasil. El jefe del Comando Sur ha señalado además que Cuba sigue siendo una influencia corrosiva regional que habita e inspira autocráticos regímenes del hemisferio y es además el principal defensor del régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela. Está involucrada en Venezuela y ha dominado debido a la gran deuda que Venezuela tiene con China. Observamos la diplomacia de la deuda a nivel mundial y también cómo está funcionando en este hemisferio. Esta no es la única fuente de influencia que China tiene y utiliza en su crecimiento influencia coercitiva económica. Durante su testimonio ante la Comisión de Servicios Armados del Senado estadounidense, Craig Feller declaró que Nicolás continúa aferrado al poder con el apoyo de Cuba, China, Rusia y el Medio Oriente. Feller también insistió en que el pueblo venezolano sigue sufriendo bajo el ilegítimo régimen de Nicolás. Carecen de servicios básicos, agua potable, alimentos y atención médica. Además agregó que todas las violaciones de los derechos humanos agravan una de las crisis humanitarias más graves de la historia. En Caracas, el presidente encargado Juan Guaidó enfatizó que Maduro da a la pandemia un manejo policial no científico. Alcaldes opositores, por su parte, pidieron un acuerdo nacional para enfrentar el COVID-19. Primero en noticias, primero en información. Somos El Faro Informativo. Para eso se requieren alrededor de 600 millones de dólares que podemos acceder a ellos si hay un gran acuerdo nacional que nos permita avanzar en esa dirección. Venezuela superó los 147.000 casos de coronavirus, una pandemia que no cede porque no se atiende según varias organizaciones que protestaron clamando por vacunas para sus miembros. Por otro lado, en un informe de 15 páginas, todos los servicios de inteligencia del país estadounidense, incluida la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional NSA en inglés, concluyen que el presidente ruso Vladimir Putin interfirió a favor de Mr. Don, quien perdió frente al candidato demócrata actual mandatario Mr. J, mientras que el líder supremo iraní Ali Khamenei, al que el documento menciona por su nombre, intentó perjudicar al antiguo jefe de la Casa Blanca. En concreto, las agencias de inteligencia afirman que Putin autorizó una amplia gama de operaciones para minar la confianza pública en el proceso electoral y exacerbar las divisiones en el país estadounidense con el fin de ayudar a Mr. Don y dañar tanto a Mr. J como al Partido Demócrata.
En otro informe similar, publicado hace 4 años, las agencias de inteligencia del país estadounidense también aseguraron que Putin influyó en las elecciones de noviembre del 2016 porque sentía una clara preferencia por Mr. Don, quien resultó elegido frente a la demócrata Hillary Clinton. No obstante, esta vez Putin no ordenó ciberataques y su principal herramienta fue el uso de grupos vinculados a Rusia para crear una serie de narrativas, incluidas alegaciones falsas o no corroboradas sobre Mr. J. En el caso del Medio Oriente, el informe destaca que hubo una campaña de influencia encubierta por múltiples frentes por parte de la República Islámica para socavar el apoyo a Mr. Don. También señala además que Khamenei autorizó una campaña de las Fuerzas Armadas iraníes y sus servicios de inteligencia que incluían ciberataques, mientras el documento concluye que el gobierno de China no desplegó esfuerzos de interferencia porque creía que el riesgo de interferir y ser descubierto era mayor que cualquier beneficio. Asimismo, los informes indican que Hezbollah, Cuba y Venezuela tomaron algunos pasos para influir en los comicios, pero fueron menores en escala que los intentos de Rusia y el Medio Oriente. Sobre Cuba, las agencias de inteligencia aseguran que La Habana intentó promover narrativas contra Mr. Don y los republicanos y a favor de los demócratas en la comunidad latinoamericana en el país estadounidense, y va más lejos al apuntar que la inteligencia cubana probablemente llevó a cabo algunas actividades de bajo nivel para apoyar este esfuerzo. Y en cuanto a Venezuela, la investigación concluye que Nicolás Maduro tenía la intención, pero probablemente no la capacidad para influir en la opinión pública contra Mr. Don. Señores, esta es una información importante del momento del país de Venezuela. Continuamos con más noticias. Con la excusa, con el pretexto de la crisis humanitaria, se pretende una intervención en mi país. Estados Unidos dicen que no descarta una intervención militar. Están violando la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, numeral 4. El envío de esta semana de buques y aviones de combate a las costas cercanas del país de Venezuela parecen responder la pregunta. Es que la operación del Comando Sur, la cual ya tiene varios meses de estar instalados, y es que no hay un país más rodeado por el país estadounidense que Venezuela. Está también el vínculo de Nicolás con los del Medio Oriente. Ahí está la excusa. Las fuentes del Pentágono han señalado que la operación más cercana a concluirse sería una en Venezuela, en donde también se demostraría a los del Medio Oriente de que el país estadounidense está fuerte para que esos del Medio Oriente no se aprovechen. Es que sin Nicolás, Venezuela y los planes de Irán fracasan. Ellos quieren, o quizás ya han entregado armas en el país petrolero. Y de ir en contra de Nicolás es ir en contra de los del Medio Oriente. También no directamente, pero sí acabarían con la relación. Y este Consejo y las instituciones de Naciones Unidas tienen que alzar la voz. Lo han dicho no hace un año, lo han dicho hace 2 días. El pasado sábado hubo una agresión contra mi país desde territorio colombiano. Apostar contra los del Medio Oriente no es lo mismo que apostar contra la Venezuela de Nicolás, porque las probabilidades de éxito serían en menos días e incluso en 48 horas. Tendrían dominado a las Fuerzas Armadas de Nicolás en Venezuela. Es posible eso y el Medio Oriente lo ha señalado. Nicolás también lo ha dicho, hay miedo de que algo así pueda llegar a suceder y que se pueda llegar a perder el control, señores. ¿Será que algo así puede estar sucediendo en cualquier momento en el país de Venezuela, mis amigos? ¿Ustedes qué piensan? Déjenme todos sus comentarios de toda esta noticia. Información, porque resulta, y presten mucha atención a todo esto, se han registrado hace algunas horas el acercamiento de la Brigada Elite de unidades militares de las Fuerzas Armadas estadounidenses cerca de las fronteras de los países de Venezuela y Colombia, mis amigos. Continuamos con el desarrollo de toda esta información. Las advertencias estadounidenses de una inminente intervención militar van en serio, todo porque el gobierno estadounidense ha sido desafiado por el régimen de Nicolás y ha dado la orden final y ha enviado muchos militares especializados hacia el país de Colombia y Brasil para la erradicación y operación en contra de todas estas organizaciones criminales del dictador. Así como lo están escuchando, mis amigos, el representante del Comando Sur en el país estadounidense, Craig Feller, estaría enviando toda la maquinaria cerca del país de Venezuela. El imperio gringo no puede entendernos. Trata de explicarse qué pasa. Todos los días declara por aquí uno, declara por allá otro. Todos los días sale uno ablachento por allá y dice, un día amenazan al pueblo, los vamos a invadir. Información del día en El Faro Informativo.
Hemos ido diseñando con países aliados para poder satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Pero cuán difícil es, y este Consejo de Derechos Humanos debe alzar su voz, porque el bloqueo contra Venezuela, como el bloqueo contra Cuba, como el bloqueo contra cualquier país, medidas coercitivas unilaterales, violan la Carta de las Naciones Unidas y violan los principios fundamentales. También, por otra parte, el secretario de Estado norteamericano, más de 60 países han reafirmado una vez más su compromiso con la Asamblea Nacional y con el pueblo de Venezuela, mientras que Juan Guaidó también habría confirmado que ha llegado la hora de utilizar todas las opciones que tiene el país estadounidense y que mantiene sobre la mesa. Se estarían utilizando acciones fuertes hasta que Nicolás sea derrocado y se realice el cese de la usurpación en el país venezolano, mis amigos. Esa es una información importante del momento. Continuamos con más. Deeply entrenched in the intelligence service, and we can go into more detail in closed session. And so that remains the center of gravity for me. Noticia de último minuto en tu canal, El Faro Informativo. Estas son las noticias de Venezuela hoy, 19 de marzo 2021. Más noticias internacionales hoy. Y vamos con una información importante, porque las antenas de muchos servicios de espionaje a lo largo y ancho del mundo estarían apuntando en dirección a un lugar donde se ha desplazado una flotilla de la Armada del país estadounidense. Efectivamente, el jefe del Comando Sur, Craig Feller, en una conferencia de prensa sobre una información que había salido hace tan solo unas semanas, en un medio de comunicación que apuntaba de que fuentes de inteligencia norteamericanas tenían la información de que había un tráfico de drogas usando barcos entre Venezuela y el país de Cuba. El almirante también ha dicho que no podían revelar información la cual era clasificada en esos momentos, pero lo que él no tiene ningún tipo de dudas es que de que el país de Cuba está al tanto de todos los negocios ilegales que hace el régimen de Nicolás en Venezuela, señores. Esta es una información importante de último momento. Indudablemente Cuba está al tanto de las actividades ilegales de Maduro, como es el narcotráfico y como es robar a través del Estado a los venezolanos. El alto jefe militar confirmó que el tráfico de estupefacientes desde Venezuela se ha incrementado en un 50% en los últimos años y que existe una gran complicidad entre Maduro y La Habana. Está informando El Faro Informativo. La conexión entre el gobierno ilegítimo de Maduro y Cuba es fuerte y se mantiene. Maduro le debe su poder a los cubanos y la influencia cubana está a su alrededor. Recientemente un alto funcionario del Pentágono reveló a la revista Newsweek que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos tiene evidencias de que Maduro está traficando drogas usando barcos entre Venezuela y Cuba. El alto jefe militar ha confirmado que el tráfico de estupefacientes de Venezuela se ha incrementado en un 50% en los últimos años y que existe una complicidad entre Maduro y La Habana, señores. Una afirmación que para el abogado Marcel Felipe refuerza la necesidad de iniciar un juicio al dictador cubano Raúl Castro. Ha sido la dictadura castrista quien ha servido para empatar a las narcoguerrillas colombianas con la dictadura de Chávez y posteriormente de Maduro. Recientemente, un alto funcionario del Pentágono habría revelado a un medio de comunicación que la comunidad de inteligencia del país estadounidense tiene evidencias de que Nicolás está traficando con drogas usando barcos entre Venezuela y Cuba. Una afirmación que para el abogado Marcelo Felipe refuerza la necesidad de iniciar un juicio al dictador cubano Raúl Castro. El jefe del Comando Sur no negó que existiera y ha dicho que no podía revelar más detalles porque son confidenciales, señores. Esto es lo que ha dicho el jefe del Comando Sur, Craig Feller. Mis amigos, continuamos con más de la información. Este viernes, a una pregunta de América Noticias sobre la información de inteligencia que se tiene del narcotráfico entre Venezuela y Cuba, el jefe del Comando Sur no negó que existiera y dijo que no podía revelar más detalles porque son confidenciales. El gobierno norteamericano lanzó recientemente la operación antinarcóticos en la región del Caribe y el Pacífico con el apoyo de 22 naciones y enfocada fundamentalmente en desmantelar el envío de drogas desde ya a través de Venezuela, que cuenta con el respaldo de las más altas esferas del régimen de Nicolás. Por cierto, cuando se habla de lo que está haciendo ese grupo allí, que de tantas naciones, una de las preguntas que surge es que el principal perjudicado con esto de las drogas sería el país estadounidense. Maduro se tiene que ir y Cuba debe permitir mantener la paz y permitir que esto suceda. El gobierno norteamericano lanzó recientemente la operación antinarcóticos en la región del Caribe y el Pacífico, con el apoyo de 22 naciones y enfocada fundamentalmente en desmantelar el envío de drogas a través de Venezuela, que cuenta con el respaldo de las más altas esferas del régimen de Nicolás Maduro. Información del día en El Faro Informativo.
estarían apareciendo muchos socios. ¿Será que hay otras intenciones y será que en algún momento se desarrolla algo parecido a un bloqueo naval, por ejemplo, para asfixiar más al régimen venezolano o para frenar el paso del petróleo venezolano a Cuba? Bueno, realmente esto podría ser. El país norteamericano lo que están planteando es una presión para que Nicolás se retire del poder y que sepa además que el gobierno estadounidense con los aliados en la región mencionó fundamentalmente a Colombia, el cual sabemos comparte una gran frontera con Venezuela, mencionó también a Panamá, a Costa Rica, pues están haciendo todo lo posible para realizar la mayor incautación de drogas que salgan desde el país de Venezuela. El almirante, como militar, al fin y al cabo dice que esa respuesta la tendría que dar el Ejecutivo, que ellos en este momento lo que están planteando es una presión para que Nicolás Maduro se retire del poder y que sepa además que el gobierno de los Estados Unidos con los aliados en la región, y mencionó fundamentalmente a Colombia, que sabemos que comparte una gran frontera. Somos tu canal, El Faro Informativo. 24 horas de información. Sabemos de que incluso él lo mencionó, Maduro es un títere de los cubanos. Maduro está sustentado y está rodeado de cubanos. Tiene el círculo personal de él de seguridad con la influencia cubana. Por eso le dice a Cuba, retírense, permitan que Maduro se retire. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Gracias por estar conectados con nosotros. Como siempre, los invito para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, de like y no dejes todos tus comentarios de lo que piensas de la noticia. Gracias y chao. Porque está consciente de que Maduro está apuntalado por el castrismo y cuenta con su apoyo. También dijo algo muy importante, Pedro, y es que tienen conocimiento de que hay cédulas de grupos iraníes operando en Venezuela y que eso el gobierno de los Estados Unidos los está siguiendo muy de cerca.